Buenas tardes, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Bueno, bienvenido a Charlando en la RU. Bueno, muchas gracias. Maestro, usted sabe que quienes vienen escuchando el programa saben que nuestras preguntas siempre parten desde el fan, desde el admirador. Y la primera pregunta que me genera inquietud es formularle cómo llegó a usted, a su vida, lo que es y fue su profesión, ¿no? Bien. En realidad yo antes de tener el contacto a través del cual me empiezo a interesar en el canto y sobre todo en la ópera, no había tenido absolutamente nada que ver con la música. Nosotros veraneábamos, cuando digo nosotros digo mi familia, con mi abuelo materno, veraneábamos en Villa Allende, y muy cerquita de la casa de mi abuelo fue a parar una familia italiana de apellido Frediani, y ellos oían ópera, sobre todo cantantes, ¿no? Nunca oí una obertura ni nada que no fuera arias o dúos, y tenían los discos con los que yo empecé a interesarme en la cuestión del canto. Tenían Tito Schipa, Caruso, Beniamino Gigli, Mario Lanza, Di Stefano. Esto era lo que yo oía. Y bueno, a través de esto, de este contacto, cuando después de ese verano volvimos a Buenos Aires, yo me quedé interesado en esto, y unos amigos míos me regalaron un disco de Caruso para mi cumpleaños. Bueno, y ya me metí en el túnel del tiempo ahí. Uy, pero qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ha citado nombres de la ópera muy interesantes también, ¿no? Desde un Caruso, un Pipo Di Stefano. ¿Cuáles fueron en sus primeros años las obras que más lo cautivaron en cuanto a la ópera, no? Cuando sus primeros años, ¿te referís a mis primeros años como cantante de ópera o como aprendiz? Como aprendiz. En realidad, cualquier cosa donde hubiera una voz de tenor, porque yo en realidad soy un fan del tenor, ¿no? Es una cosa que me cautivó desde el principio por lo extraño del sonido, porque el alcance de la voz de los tenores me pareció una cosa inhumana. Y bueno, me interesaba eso, poder hacer agudos. Realmente es una cosa muy rudimentaria, pero es lo que a mí me interesaba. Entonces, cualquier obra que cantara Caruso, porque Caruso fue el que más me gustó desde el principio, para mí era algo a tratar de imitar. Nunca logré, pero yo trataba de cantar, por ejemplo, Deserto in Terra de Don Sebastiano, de Donizetti, cantada por Caruso, y me desgolaba, me quedaba sin garganta en el primer intento, pero seguía intentando. Y bueno, a partir de ahí creo que me hice una especie de resistencia que no fue nunca infalible, pero que me sirvió para afrontar siempre el riesgo del agudo cuando iba llegando, y me creó como una especie de superego, ¿no? Claro, qué interesante, qué interesante realmente, maestro. Es un gusto muy grande poder conversar con usted. Gracias. Una vez finalizada la época de estudio, que me imagino debe haber sido un viaje sumamente interesante de autoconocimiento, de autodescubrirse, de descubrir el mecanismo de funcionamiento de la garganta, ¿verdad? Y del acceso a los agudos, como acaba usted de decir. ¿Cómo fueron esos primeros años ya profesionales? ¿Qué repertorio le llegó? ¿Qué repertorio le hubiera gustado hacer tal vez que lo dejó para más adelante en su carrera? Básicamente creo que hay que volver a una frase que comenta Pavarotti, una frase de Beniamino Gigli. Pavarotti parece que fue a visitarlo a Gigli a la ópera de Roma, concertaron una cita, y cuando Gigli bajó del
parece que había estado vocalizando de la sala de ensayo, donde fuera que estuviera, le preguntó Pavarotti cuánto había tardado su formación y su aprendizaje. Y Gigi le contestó algo parecido a esto: bueno, todavía sigo estudiando, recién vengo de aprender algo nuevo, o una cosa por el estilo. Yo pienso que en la ópera y en la mayoría de el hombre nunca deja de aprender ninguna de las disciplinas, pero la ópera es algo en lo cual la falta de renovación y de perfeccionamiento es fatal, porque la voz deja de ser competitivamente válida y uno deja de poder cantar, uno deja de poder presentarse y afrontar tanto al público como el compromiso, los nervios, el track famoso, y no puede incorporar obras nuevas, porque en realidad se puede aprender mal, pero no sirve de nada. Claro. Entonces yo pienso que, para completar la pregunta, o decir la respuesta, yo dejé de aprender el día que decidí retirarme, porque me di cuenta que ya no podía aprender más, no porque lo supiera todo, sino porque no era capaz de asimilar cosas nuevas o de corregir cosas viejas que ya no me eran válidas y no me eran útiles. Así que ese día empecé a pergeñar la idea de retirarme. Qué maravilla sus palabras, qué maravilla. ¿Cómo era usted, maestro, al abordar una nueva obra? Porque ahí habló algo también muy interesante, tocó un poquito el tema de lo emocional en el cantante. Está la parte técnica, pero también está la parte emocional, ¿no? Yo siempre quise, al principio quería cantar cosas que me hubieran tocado el oído, porque el alma del cantante, por lo menos a nivel del ego cantante, es como un corchito, ¿no?, que sale a flote de las melodías favoritas. Entonces uno de repente se siente parte de algo que lo tienta, lo subyuga, lo convence, ¿no? Y claramente las melodías, yo soy un melodista, me encanta la melodía. No puedo cantar cosas que no sean melódicamente agradables, ¿no? Porque es como un paisaje al cual uno en el cual uno decide erradicar, ¿no? Bueno, el asunto es que empecé por ahí, pero luego me di cuenta del valor interpretativo a nivel teatral, de la profundidad de los personajes, a medida que iba actuando, ¿no?, que iba ensayando las óperas, y terminé convencido de que a mí me interesaba más la parte actoral que la parte canto. Ese fue un gran error de mi parte, porque de alguna manera abandoné el estudio, y por eso es que después me encontré con esa imposibilidad de aprender, ¿no? Pero abandoné el estudio supeditando todo a la expresión teatral, y creo que sí, que hay cosas que la ópera propone al cantante desde la tradición como arquetipos que no se deben abandonar y que a veces no son expresivamente adecuados. Yo creo que hay muchas más cosas para hacer. Por eso nombramos a Pipo antes. Pipo fue tan revolucionario porque él fue la primera persona que popularizó el fraseo de alguna manera. Dejó de lado un poquito lo académico para ser más cotidiano, más coloquial, más espontáneo, ¿no?, más creativo. Bueno, a mí me encantaba eso, me encantó Pipo toda la vida, y me encantaba la parte teatral a nivel casi cinematográfico. Entonces, bueno, al final yo elegía los roles por lo que tenían de teatralizable. Por eso muchas obras que me ofrecieron me llevaron un poco a la debacle de la carrera, porque no las quise aceptar.
Por ejemplo, canté una vez Stifelio, me pareció interesante el argumento, pero muy poco realizable la parte dramática. Y así como eso, por ejemplo, obras grandes que a todo tenor le interesa cantar, como que, por ejemplo, Aida nunca me interesó, porque no es una obra que tenga elementos humanos normales, ¿cómo se llama? Modernos, que uno pueda comparar a la vida personal. Y yo creo que cuando uno no puede de alguna manera personalizar el rol que va a interpretar, está muy lejos de hacerlo bien. Tal cual, tal cual. Qué interesante realmente. Yo tuve el privilegio de la vida de poder verlo a usted en vivo, tanto en la Bohème, con Mirella Freni, en Don Carlo, ahí en el Teatro Colón. Y por supuesto tengo una cuanta discografía suya porque me encanta su manera de abordar los personajes y la ópera. En cuanto a esto que estamos hablando, ¿cuáles, si se puede citar, ¿no? Porque sé que la pregunta va a ser difícil, ¿cuáles fueron esos personajes que le han llegado en su trabajo personal para poder abordarlos a puntos muy, muy profundos en su esencia, en su ser? Yo pienso que el personaje que más me tocó a mí fue Rodolfo en la Bohème, por varias razones. Primero, porque es un personaje muy actual, a pesar de que data de la época de Luis Felipe, el rey francés, ¿no? Pero creo que tiene todos los elementos que uno encuentra en los amoríos de adolescencia. Si bien Rodolfo no era un adolescente, era un hombre de 40 años, ¿no? Por lo menos en la obra teatral es un hombre de edad, es el más viejo de los cuatro. Esto se ve en la Bohème de Leoncavallo, no en la de Puccini. Yo lo abordaba como un tipo simplemente juvenil, no joven o no viejo, sino juvenil, muy permeable a un encuentro romántico del tipo que él tiene con Mimi, y sobre todo a esta efusividad y esta inflamabilidad del poeta, ¿no? Me encantó siempre la obra, me encantó siempre lo sencillo y profundo de las pequeñas frases, de la muerte de Mimi, casi al llegar la muerte, cuando ella dice te lo lamenti cuando sono entrata, y el hombre que contesta una pequeña frase que dice te lo lamento, que es como una frase que uno diría cualquier día a cualquier persona. ¿Cómo me preguntas eso, no? Entonces creo que esta genialidad de Puccini, que es el único compositor realmente vivible. Verdi es fantástico, Donizetti incomparable, cualquiera, pero Puccini es el único que pone la vida en el teatro. Los demás ponen el teatro, ponen la tradición, ponen la ópera, pero el único que realmente compuso en un sentido teatral realmente táctil dentro de la música es Puccini. Totalmente de acuerdo, qué grande. Bueno, entonces yo iba por ahí. Me encantó Don Carlos porque es muy emotivo. Hay un asunto muy interesante que está en la cuestión del Edipo, con esta mujer que es su novia, pero al mismo tiempo se llama madre en algún momento, ¿no? Tal cual. La competencia con el padre, la idea de la amistad heroica con Posa, eso me pareció muy lindo, y a pesar de que es un tema históricamente muy arretrado, muy lejano en la historia, la obra de Schiller lo acerca, no deja de ser ya una cosa oscura de la época de la España de Felipe y de Carlos V, para convertirse en algo mucho más humano y mucho más actual.
Totalmente. Y aparte de eso, a mí me parecía, que esto es una locura psicológica mía, ¿no? Pero me parecía muy importante, muy interesante, algo que está en casi todas las óperas presentes, que es la muerte. Pero no solo la muerte que se produce como contemplación, como acompañamiento del personaje, en el caso de Rodolfo y Mimi, a la muerte de un enfermo, sino el hecho de llevar la muerte en la acción, matar. Carmen, por ejemplo, ofrecía esto: matar por celos, matar por frustración, matar por venganza, por bronca y por todo esto, que es una cosa que realmente tiene todo el femicidio que hoy en día está tan de moda, ¿no? Matar a la persona que te deja y que se, pero hacerlo en el escenario es una cosa potentísima que además a uno le saca todas las purgas psicológicas de la agresión. Y bueno, quedan ahí, después uno es un pacifista. Pero es tan lindo excavar en esta cosa tan troglodita que tenemos adentro, ¿no? Tal cual. Eso, como por ejemplo el crimen de Canio, que por lo mismo, por celos y por impotencia, por todo eso, ¿no? Me parece que es algo muy, muy profundamente constitutivo de nuestra violencia intrínseca, que está todavía ahí, aunque la tengamos dominada, ¿no? Totalmente. La famosa sombra, como decía Jung. Claro, sí, perfecto. Y yo creo que esto convertía a los personajes, para mí, en algo importante. Yo fui un fan si bien no soy un verdiano de alma, de Ricardo, o bueno, en la versión tradicional, la que se hace más de Un ballo y máscara, o el sueco, el rey de Suecia, en la versión anterior, ¿no? Claro. Para mí, ¿cómo se llama? Un ballo y máscara propone otro de los problemas ¿cómo se llama? Del hombre en la vida cotidiana, que es ¿cómo se dice esto? To covet, están los mandamientos, la codicia por la mujer ajena, ¿no? Claro. Y la mujer del amigo, la traición menos aceptable que puede haber, ¿no? Esto es una de las cosas que tiene esta ópera, que es también tan esencial en nosotros, con esta especie de oposición a estas leyes supremas que hemos heredado de la Biblia, que están todavía presentes, porque lógicamente la fidelidad a la amistad es una cosa que es tremenda cuando se convierte en traición, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Maestro. Después hay roles que a mí me encantaban por lo fantástico, por ejemplo, los cuentos de Hoffman. Uy, qué lindo. Me parecía una obra muy, muy importante a la hora de pasearse por una especie de constante cambio de identidad a través del cambio de circunstancias y de personas, ¿no? Claro que sí, qué lindo. Usted que ha tenido, bueno, una carrera hermosísima, transitó un camino hermosísimo. A veces me cuesta hablar diciendo en el arte, utilizar la palabra carrera, ¿no? En lo personal siento que uno no corre ni está corriendo para llegar a ningún lado. Es lo que usted dice, se aprende todo el día, todo el tiempo. Ha compartido escenario con grandes, por tanto usted también, como ya sabemos, está ubicado en ese lugar también, en ese podio en la historia de la ópera a nivel mundial, como Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Mireille Lafreni, ni hablar de los directores, ni hablar de otros colegas barítonos. En cuanto a usted, maestro, sé que también es difícil la pregunta, ¿no? Pero ¿qué momentos o cuáles de esas experiencias le han quedado bien grabada a fuego, como se dice, ¿no? En el corazón. Y acá me cuesta responder, porque debería
nombrar alguna colega o algún colega y dejar otros de lado, ¿no? Si uno en todo ese tiempo, esos años de carrera, tiene contacto con mucha gente, hay mucha que le toca la fibra íntima a la hora de actuar y de colaborar. Pero creo que lo más importante que se da a través de la relación con la partner, la mujer que interpreta el rol que uno acompaña y con el que uno comparte la parte emocional más intensa de la ópera, ¿no? Y de la parte teatral, la obra. Yo diría que si bien, por ejemplo, yo tuve una divina relación con Miguel Lafreni, que fue una persona, fue como una especie de hermana madre, pues digo, no por la diferencia de edad, que no era tanta, sino por la actitud tan protectiva que ella tenía, tan magistral, porque siempre te estaba enseñando algo. Pero con ella canté siempre roles en los cuales uno actúa, si bien la Bohème es uno de los grandes roles que yo hice con ella, ¿no? Es decir, uno de las grandes óperas que hice con ella, pero uno actúa por automatismo. Es decir, uno se pone la funda del rol, se pone la ropa del rol y sale a actuarlo como mejor lo aprendió. Entonces, eso implica que uno toma como una especie de rompecabezas de diferentes escenas y recursos actorales que ha ido incorporando a través de las mejores regías o puestas en escena que uno recuerda. Yo tuve la suerte con ella de hacer una puesta en escena de la Bohème con Jean-Pierre Ponel en Houston, que después la hicimos en una puesta también de Bohème, de Ponel en San Francisco, y bueno, y llevamos ese concepto a casi todas las Bohèmes que cantamos por ahí. De todos modos, no es la Bohème la ópera que más valoriza para mí, ¿no? La relación dramática de dos actores, ¿no? Porque creo que el luto, el enamoramiento y los celos son algo constitutivo de el personaje que uno interpreta. Claro. Entonces uno ya sabe cómo llorar, cómo lamentar la muerte de una persona que quiere, sabe cómo celar la disipación emocional de la otra persona y sabe cómo presentársela y cómo conquistar. Eso es una cosa que uno hace sin necesidad de la partner, que la partner no va a inspirar esto. Sin embargo, con ella sí hice otras cosas, como por ejemplo Fedora, que para mí era un rol totalmente nuevo y ella lo había hecho un montón de veces, y ahí sí, en un rol tanto más pequeño desde el punto de vista de la importancia y de la profundidad interpretativa, ella me aportó muchísimos elementos como para poder modelar el Loris, el rol de este ruso loco, no tan loco, pero yo diría que mis grandes experiencias estuvieron con gente como Caterine Malfitano, porque yo con ella debuté un montón de roles, desde algunos que cantamos ya sabidos cada uno en el City Opera, a otros que hicimos por primera vez juntos, Fanchuela del West, por ejemplo, y con ella ella fue la persona con quien yo interpreté más cantidad de roles y estos roles más dispares. Por eso tengo ese recuerdo. Una vez hicimos, por ejemplo, los cuentos de Hoffman y ella interpretó todos los roles. ¡Uy, qué maravilla! Independientemente de su canto, que era un canto, en el caso de hacer los tres roles, era un canto sometido a extremos demasiado distantes, ¿no? Pero ella era una persona que siempre hacía algo teatralmente inspirador.
creo que como soprano, como intérprete de las sopranos que ella cantaba, fue una de las grandes favoritas de Ponel. Claro. Y bueno, por eso es difícil nombrarlos a todos, que yo tuve una gran relación de amistad y de colaboración teatral con Juan Pons, por ejemplo. Para mí un gran intérprete en todos los roles que cantó, un gran amigo, además un gran colaborador, que uno cantaba con él, Don Carlos, y estaba hermanado realmente hasta los genes, y cantaba Tosca y realmente lo quería matar. Era un hombre que era muy artista, ¿no? Y un barítono muy solvente. Lo mismo pasaba con San Canaro, si bien San Canaro era un intérprete más tradicionalmente italiano, ¿no? Claro. Más mano derecha, mano izquierda, ¿no? Claro. Pero tenía mucha intensidad facial y transmitía con la sola presencia, ¿no? Totalmente. Y luego, bueno, Agnes Balsa para mí fue la gran compañera de Carmen, ¿no? No puedo dejar de nombrarla porque fue la persona con quien más Cármenes hice y con quien más intensidad escénica sentí. Qué maravilla, qué maravilla. Además, bueno, ese papel, ese rol a ella parecía que se lo hubieran escrito para ella, la ópera Carmen. Ella tenía una capacidad de interpretativa que pasaba por encima de las dificultades fonéticas, porque ella no hablaba francés, ¿no? Claro. Pero era una persona que valorizaba el binomio palabra música, ¿no? De una manera muy intensa. Estudiaba muy bien. De hecho, ella preparó, así como Callas preparó sus cosas con Tulio Serafín, ella fue la cantante de la mezzo de Karajan. No. Y Karajan era muy detallista. Claro, qué maravilla. Qué maravilla. Juan Pons, bueno, Juan Pons también, usted lo nombró recién y sí, lo he visto en vivo haciendo Scarpia y bueno, me parece un barítono excepcional, realmente. Extraordinario. Sí, realmente. Maestro, le voy a invitar ahora a unas 4 o 5 preguntas que van a la persona detrás del artista, del profesional. Por ejemplo, ¿qué son para usted los derechos humanos? Uy, qué pregunta. Mira, yo nunca pensé en responder esto. Yo creo que es una cosa muy vasta y al mismo tiempo muy vasta con en el sentido de vastedad. No como en el español se dice a lo ordinario, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo es algo que intrínsecamente pertenece a cada persona por una cuestión de dignidad humana, ¿no? Pienso que se hace mucha política alrededor de ese tema, pero en realidad es algo que tiene más que ver con el merecimiento, como simplemente existencial de cada persona ante cualquier circunstancia, es decir, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con aquellos 3 conceptos de la Revolución Francesa: fraternidad, igualdad, etcétera, y que tiene que estar enfocado por ese lado. No, para mí no tiene nada que ver con la cuestión que hoy se politiza. Totalmente. Antes citó, en lo que hace a la amistad, citó lo grave y lo doloroso que es la traición. ¿Qué es para usted la amistad? Yo creo que la amistad es el sentimiento por excelencia, ¿no? Es el sentimiento que, ¿cómo se llama?, acerca a 2 personas de una manera total, porque uno es amigo de los amigos de esa manera, pero si no tiene esta sensación de amistad en las demás relaciones, son relaciones vacías que no tienen ningún sentido. Si uno no es amigo de los hijos, de los padres, de los hermanos, de
de la novia o del novio, en el caso no profundiza y no se cimenta nada en esa relación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es la paz o el estado de paz para usted? Yo creo que es el estado de plenitud, es el estado para mí que creo que la paz es el estado en el cual uno se desvincula de todas las cosas inútiles y logra centrarse en uno mismo. Es decir, cuando uno se tiene a sí mismo en el centro, en el centro de equilibrio de la persona, logra la paz y se puede alejar de todos los intereses mezquinos y que no tienen básicamente ningún sentido. Creo que la paz está en eso. Qué hermoso lo que dice, maestro, qué hermoso. Usted que cantante, ¿no? Encima en lo que hace a la ópera, ¿qué es el silencio para usted? Bueno, el silencio es la base de la paz. Para mí si uno no está en silencio, está relacionado con algo que está pensando o con algo que está diciendo. Y esto, lógicamente, lo aleja de la verdad, de la esencia. Porque la esencia de las cosas es más o menos como la meditación, ¿no? Si uno no logra desvincularse de todo lo externo, no logra meditar. Y del mismo modo, o si uno no logra dejar de proponerse frases, ideas, porque el lenguaje lleva las ideas, no se desvincula de lo exterior. Tal cual, qué maravilla. Maestro, ya para ir cerrando, sé que usted tiene sus tiempos, sus ocupaciones, como para ir cerrando y agradeciéndole porque usted me ha cumplido con esta entrevista el sueño del pibe, si se quiere, porque siempre quise poder intercambiar unas palabras con usted, o sea que me doy por satisfecho. Sin tomar en cuenta en qué plano se encuentren ahora, ¿qué le diría desde donde hoy está a su mamá y a su papá? Gracias y te quiero. Qué maravilla. Maestro, yo estoy inmensamente agradecido, gratamente emocionado. Y bueno, esto es un programa de radio, pero para nosotros es la mesa de un café y siempre están abiertas las puertas para seguir conversando cuando se pueda. Bueno, muchas gracias por todo lo que me decís. Por favor, maestro, le dejo un inmenso abrazo. Lo mismo acá, ¿eh? Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Ok.